Mi marido de 12 años me engañó con varias mujeres, inclusive con mi propia madre. Eso es lo que mi mejor amiga dijo mientras intentaba entender por qué. En la cima de nuestra amistad, ella había desaparecido de mi vida durante meses. Pero esta historia no es suya, es mía. Estábamos en el 60 cumpleaños de mi madre, y todo parecía tranquilo, hasta que una invitada, más joven y bien vestida, me llamó a un lado. «Eres Elena, ¿verdad? ¿Podemos hablar un minuto?» Asentí, desconfiada. No la reconocía de ninguna parte. Ella respiró profundamente antes de comenzar. «Soy Beatriz, la esposa de Enrique. Debo advertirte sobre él». El impacto de lo que dijo me dejó sin habla. Henry era mi marido, el hombre con quien había estado casada durante 12 años. Pero antes de que pudiera decir algo, me dio un sobre lleno de fotos. «Te está engañando, como me engañó a mí. Enrique está repitiendo todo de nuevo». No sabía qué me impactaba más, el hecho de que ella se declarara su esposa o las pruebas ante mí. Pero lo que dijo después fue aún peor. Y puedo probar que no soy la única. Antes de que pudiera procesar nada, mi madre apareció detrás de nosotros y mirando directamente a Beatriz, soltó. «Entonces, ¿decidiste aparecer? ¿No fue suficiente el daño de la última vez?» De repente, el secreto no era solo de Enrique, sino de todos a mi alrededor. Cuando mi madre dijo esas palabras, un escalofrío recorrió mi columna. Beatriz la miró, sorprendida, pero no se intimidó. Yo, por otro lado, apenas sabía cómo reaccionar. Después de todo, Enrique siempre fue el hombre perfecto a los ojos de todos. Pero ahora, estaba cara a cara con la verdad, y era mucho más sucia y profunda de lo que me imaginaba. Mi madre, con una expresión que no podía descifrar, se volvió hacia mí, y lo que ella dijo hizo que el aire se volviera más pesado. «Elena, siempre has sido tan ingenua con él. No es de hoy que Enrique se pasa». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Lo sabía? Lo sabía todo y nunca me lo dijo, y la ira comenzó a hervir dentro de mí, pero necesitaba mantener la calma. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, tratando de controlar mi voz. Beatriz, que hasta entonces estaba callada, decidió interferir de nuevo. «¿Tu madre no te lo dijo, Elena? Henry me ha envuelto en una mentira muy bien planeada, como hizo contigo. Se separó de ti, dijo que iba a salir de la casa, pero siguió escondiéndose contigo mientras me usaba para ocultar tu verdadero rostro. Me manipuló de todas las maneras posibles». Esas palabras eran como cuchillas cortando mi alma. No sabía en quién confiar. Enrique siempre ha sido un hombre tan encantador y confiable a los ojos de todos. Pero ahora, estaba claro que me había engañado. Y no una vez, sino muchas. Miré a Beatriz, sintiendo el odio crecer dentro de mí. «¿Qué quieres de mí, Beatriz?». Mi voz salió más amarga de lo que esperaba. Beatriz se rió, y su sonrisa fue como una hoja afilada. «Quiero que tomes las riendas de esta situación. Enrique no se detendrá. Ya me hizo prometer que te alejaría de él, pero ahora que lo sabes, va a tratar de manipularte aún más. Solo quería que supieras lo que está pasando antes de que fuera demasiado tarde». La miré con ira, pero también con una sensación de impotencia. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi matrimonio se estaba desmoronando. Enrique no era el hombre en quien confiaba. Era solo un maestro del engaño. Mi madre, observando la tensión creciente, decidió intervenir de nuevo. «Elena, siempre has sido ciega cuando se trata de él. Ahora ves la verdad. Pero sabes que no eres la primera ni serás la última». Miré a mi madre con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Por qué ella nunca me lo dijo? ¿Cómo pudo dejar que esto pasara? ¿Sabías todo esto y nunca me lo dijiste? Mi voz falló, y sentí un nudo en la garganta. Suspiró como si se estuviera preparando para algo pesado. «Quería protegerte, hija mía. Enrique es un hombre peligroso. Lo he visto manipular a tantas mujeres y amigos. Pero siempre lo has defendido. No sabía cómo reaccionarías si te decía la verdad. Ahora es demasiado tarde». No podía creerlo. Todo lo que mi madre dijo tenía sentido, pero al mismo tiempo, era difícil de aceptar. Enrique me había mantenido ciega durante tanto tiempo, y ahora estaba a punto de arruinar aún más mi vida. Tenía que hacer algo. Entonces, una idea surgió en mi mente. Una venganza. Ya no podía ser la víctima. No cuando sabía que él se creía invencible, manipulado por tanta gente, incluso yo. Si quería jugar juegos, yo también lo haría. Excepto que la diferencia es que yo jugaría para ganar. Pero antes de que yo tomara ninguna acción, Beatriz se levantó para salir. Antes de irse, me miró con una sonrisa de desafío. «Solo recuerda una cosa, Elena. Henry nunca será lo que esperas. Es un maestro en destruir todo lo que toca». En el momento en que Beatriz salió por la puerta, un mensaje en mi celular llamó mi atención, y el contenido me hizo helarme. «No estás sola. Tenemos más información sobre Henry. ¿Estás lista para saber lo que realmente hizo?».
Sabía que la guerra estaba apenas comenzando. Pero ¿quién sería esa persona que sabía tanto sobre él? ¿Y qué más podría estar detrás de ese secreto? El mensaje en mi teléfono celular resonó en mi mente como un tambor. Con cada segundo que pasaba, la curiosidad y la ira se mezclaban, convirtiéndose en una fuerza imparable dentro de mí. ¿Quién sería esa persona? ¿Qué sabía ella de Henry que yo no? Con las manos temblorosas, abrí el mensaje. No estás sola. Tenemos más información sobre Henry. ¿Estás lista para saber lo que realmente hizo? Miré el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y emoción, pero pronto me di cuenta que no tenía elección. Si alguien sabía más sobre él, esa podría ser la clave para finalmente destruir la máscara que usaba también. No lo dudé. Respondí. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de Enrique? La respuesta vino en minutos, con otra revelación que me hizo parar para respirar profundo. Mi nombre es Lucas. Yo era amigo de Henry, y sé más sobre lo que hizo con usted. Encuéntrame. Tengo todo documentado. Sentí un escalofrío en mi columna. ¿Lucas? Nunca oí de él, pero algo me dijo que decía la verdad. Henry siempre tuvo amigos alrededor, pero siempre los mantuvo a una distancia segura. No le gustaba demasiado nadie cerca. Eso me hizo aún más alerta. Era hora de tomar las riendas de la situación. Fui al lugar indicado en el mensaje, un café apartado, donde me esperaba ese tal Lucas. Cuando entré, estaba sentado en el fondo, con un café delante. Sus ojos me examinaron por un momento, y lo miré hacia atrás sin decir una palabra. Parecía nervioso, pero había algo en su expresión que no podía descifrar. Hizo un gesto con la mano, invitándome a sentarme. Una vez que me acomodé, no perdió tiempo. Enrique no es lo que piensas. Esas palabras salieron de tu boca con una frialdad que me desconcertó. Me frunzó el ceño. Sé lo que es. Me engañó. Manipulado toda nuestra vida. Lucas miró a los lados, como si estuviera comprobando si alguien estaba escuchando. No es solo eso. Tiene una historia que nunca se imaginó. Y puedo probarlo. Sacó una carpeta de dentro de la mochila y la puso sobre la mesa. La carpeta estaba llena de documentos, fotos y notas. Lo observé todo. Mi respiración se aceleró. No sabía qué esperar, pero sentía que todo lo que Enrique me hizo pasar estaba a punto de ser revelado de una vez por todas. ¿Qué es eso?, pregunté, tratando de controlar el nerviosismo. Lucas tomó una foto y la puso en la mesa. Era Enrique, pero no era el hombre que yo recordaba. Estaba en una reunión, rodeado de hombres y mujeres, todos en una negociación. Pero lo que me hizo ahogarme fue la mirada de desesperación en los ojos de Enrique, como si estuviera huyendo de algo. Henry siempre fue bueno en ocultar quién es realmente. Manipula a la gente para conseguir lo que quiere, pero lo que no sabes es que está involucrado en un gran esquema financiero. Roba a los que confían en él, y aquellos que están cerca de él son siempre los últimos en enterarse. Lo miré, incrédula. ¿Estás diciendo que Henry robó? Pero siempre tuvo dinero. Siempre tuvo éxito. Lucas tomó una respiración profunda. Su dinero no viene de inversiones legítimas, Elena. Está involucrado con gente muy peligrosa y este negocio con tu casa fue solo el principio. Esas palabras me golpearon como un rayo. Estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mi casa, el dinero que me había hecho creer que era necesario. Nada de eso tenía sentido ahora. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, sabiendo que Lucas tenía algo más que revelar. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a contar un secreto. Quiero que uses esa información en su contra. No puedo hacer nada por mi cuenta, pero juntos podemos derribar a Enrique. Si quieres puedo ayudarte, pero tendrás que confiar en mí. La propuesta era tentadora, pero peligrosa. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para poner a Enrique en su lugar, pero lo que decía me hacía hervir la sangre. Sabía que esto no sería fácil. Cuando estaba a punto de responder, mi teléfono celular vibró otra vez. Era un mensaje de Enrique. Sé lo que estás haciendo, Elena. Si sigues así, te destruiré. ¿Estás lista para perderlo todo? La amenaza era clara. Estaba a punto de comenzar una guerra, y Henry no iba a parar hasta destruirme, pero yo tampoco iba a detenerme. Después de la amenaza de Enrique, sabía que el juego estaba empezando a ser peligroso, pero al mismo tiempo, el miedo me motivaba a seguir adelante. Me estaba presionando, tratando de hacerme sentir débil y vulnerable, pero no sería tan fácil. Había aprendido a ser más inteligente, más cautelosa, y ahora, con Lucas a mi lado, tenía una oportunidad real de exponer la verdadera cara de Enrique. Volví a casa, sintiendo la tensión en el aire. Enrique estaba en uno de sus días de trabajo, cuando se aislaba en la oficina, lejos de mí, hablando con sus contactos. Él pensaba que yo no sabía nada. Nunca se imaginó que estaba a punto de darle la vuelta al juego. Al día siguiente, encontré una brecha para hablar con Lucas. Me encontró en un lugar más seguro, lejos de las observaciones de Enrique.
Nos sentamos en un banco de la plaza, y él, una vez más, trajo más pruebas. Hablé con algunas personas que conocen a Enrique desde la época de la universidad. Lucas me dijo, con una mirada seria, siempre ha tenido una habilidad única para manipular. Pero hay algo más, Helena. Tiene más secretos de los que imaginas. Ha estado involucrado en fraudes, extorsiones, y ahora está en una estafa mucho más grande. La gente que está involucrado no son fáciles de enfrentar. El peso de esas palabras me golpeó con fuerza. Enrique era más de lo que podía imaginar. Era peligroso, manipulador y estaba en una red de gente extremadamente poderosa. ¿Cómo puedo probar todo esto? ¿Cómo puedo hacer que pague por todo lo que me hizo? Pregunté con una mezcla de rabia y desesperación en la voz. Lucas sacó otra hoja de su carpeta. Era una lista de nombres, fechas y transacciones. Él la puso sobre la mesa, y me di cuenta que no era una simple acusación. Era una red organizada de crímenes. Vas a necesitar algo más que eso. Lucas continuó. Vas a tener que testificar contra él. Y para eso, va a ser necesario que confíe en ti. Necesitas estar cerca de él, más que nunca. Sabía lo que Lucas estaba sugiriendo, y la idea me dejó con un nudo en el estómago. Tendría que acercarme más a Enrique, engañarlo, hacer que creyera que todo era normal. Él era astuto, y yo tenía que ser más astuta aún. Esa noche, mientras Enrique cenaba tranquilamente, yo empecé a actuar. Era un baile peligroso. Comencé a jugar la carta de la reconciliación. Me volví más cariñosa, para mostrar que confiaba en él de nuevo, como si nada hubiera cambiado. Al mismo tiempo, mi mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando cada movimiento suyo, cada palabra que decía. Cada día que pasaba, la tensión crecía, pero también crecía la sensación de que estaba en el camino correcto. Henry comenzó a responder a mi comportamiento con más atención, creyendo que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sabía que no sospechaba nada, y eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, algo que no esperaba sucedió. Una mañana, mientras estaba en la oficina, Enrique dejó su teléfono sobre la mesa, y sin pensarlo 2 veces, lo cogí. La pantalla estaba desbloqueada, y antes de que pudiera controlarme, abrí sus mensajes. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo hervir la sangre. Era una conversación entre Enrique y Beatriz. Estaba discutiendo detalles sobre su futuro, sobre cómo él pretendía deshacerse de mí. La peor parte, estaba planeando obligarme a vender nuestra casa para poder invertir en un nuevo negocio, un plan para usar el dinero de la venta para financiar sus propios planes. No podía creer lo que estaba leyendo. Henry no solo me engañó durante todos estos años, sino que también estaba planeando mi destrucción sin que yo lo supiera. Tenía que actuar rápido. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la puerta abrirse. Enrique entró en la oficina, mirándome raro, como si supiera que algo andaba mal. Se detuvo en la puerta, y sus ojos se fijaron en el teléfono. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono?, preguntó, con la voz cargada de un tono que nunca había oído antes. Lo miré, sin miedo, sin vacilación. Encontré algo que probablemente no querías que viera. Solté la frase con frialdad, sintiendo la adrenalina subir. Henry se quedó en silencio por un momento. Su cara comenzó a cambiar de color. Él sabía que yo lo sabía ahora. «Eres una entrometida, Helena», dijo con una mirada de ira. Pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Era Beatriz, la mujer con la que me estaba engañando, y ella estaba sosteniendo algo en sus manos, algo que podría cambiar todo. Ella me miró y sonrió, como si supiera que este sería el momento en que perdería el control. La sonrisa de Beatriz me hizo sentir un escalofrío en la columna. Ella estaba allí, parada en la puerta, con una expresión de quien sabía más que yo. Y lo que ella tenía en sus manos era la última cosa que esperaba ver en ese momento. Era una foto de Henry y ella. Pero lo que más me desconcertó fue el lugar donde la foto había sido tomada. Parecía familiar, muy familiar. Mi mente, aún incrédula con todo lo que había sucedido, no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿No es así, Helena?, dijo Beatriz, sin quitar los ojos de mí. Ella balanceó la foto delante de mí, como si quisiera forzarme a entender el peso de esa imagen. Enrique y yo tenemos un pasado, y no es solo contigo, si sabes a lo que me refiero. Miré a Enrique, que parecía visiblemente incómodo. Sabía que no había otra forma de escapar. Pero lo que Beatriz acaba de revelar me hizo sentir un dolor profundo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. ¿Qué estás insinuando?, pregunté, ya sintiendo un punzante en el pecho. Pero lo sabía. Estaba empezando a entender. Enrique no respondió. Se alejó, sentado en la silla de la oficina, sin hacer nada para defenderse. Él no necesitaba. Él sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada.
Beatriz, sin embargo, no podía más soportar el peso del secreto. La verdad, Elena, es que su marido... Ella hizo una pausa, solo para aumentar la tensión en el aire. Ya estuvo casado con su madre. Mejor dicho, tuvieron algo mucho más íntimo de lo que imaginas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cabeza estaba girando. ¿Cómo podría ser eso posible? Mi madre, la mujer que siempre me dijo que tuviera cuidado con hombres como Enrique, había estado involucrada con él. Además, ella nunca me advirtió de lo que estaba pasando. La ira y el dolor se mezclaron dentro de mí, y fue imposible contener las palabras que estaban a punto de salir. «¡Estás mintiendo!», grité, la voz temblorosa. Pero Beatriz solo se rió, como si supiera que estaba diciendo la verdad. Ella continuó, con un tono de voz casi como si se estuviera divirtiendo. «Elena, querida, tu marido tiene una historia mucho más larga de lo que imaginas. Nunca fue un buen hombre, y tú... Bueno, te dejaste llevar. Tu madre lo sabía todo, pero no dijo nada. Yo no la culpo. Ella sabía que cuando se trata de Enrique, es mejor permanecer en silencio, porque después de todo, él siempre tiene la última palabra». El aire parecía denso. Estaba paralizada. No podía digerir lo que oía. Mi madre conocía a Henry mucho antes de conocerlo. Ella sabía que no era de confianza, pero en lugar de protegerme, le permitió entrar en mi vida. Nunca me advirtió del peligro que representaba. Y ahora, con todo esto saliendo a la luz, mi mundo se estaba desmoronando. Miré a Enrique, tratando de entender cómo pudo haberlo hecho, cómo pudo haberme engañado tan profundamente. Él vio mi mirada y, con una sonrisa de quien ya no tenía vergüenza de nada, abrió la boca, listo para hablar. «¿Crees que me importa lo que piensas?». Henry habló con un tono sarcástico. Se levantó y caminó hacia mí, parándose justo delante de mí. Sus ojos estaban fríos, y la arrogancia que siempre tuvo desbordaba. «No fue tu madre quien me eligió, Elena, y yo no soy responsable de tus inseguridades. Ella sabía de mí, y si estás en este drama ahora mismo es porque, en el fondo, siempre supiste que era eso. Yo solo hice lo que cualquier hombre haría. Aproveché lo que estaba delante de mí. Tú eras solo otra. Estaba paralizada. No sabía si estaba más enojada por su indiferencia o por el dolor que sus palabras causaban. Pero él no se detuvo. Siguió atacándome como si fuera un monstruo despiadado. Tu madre era débil, y tú... Bueno, solo fuiste una distracción. Yo quería seguir con mi diversión, y de alguna manera, fuiste conveniente. No te engañes pensando que tengo algún tipo de sentimiento por ti. Siempre he sido sincero conmigo mismo. Eres solo una jugada en mi tablero». Enrique se rió muy bajo, despreciando completamente lo que yo sentía. No le importaba nada, solo con el poder que tenía sobre todos a su alrededor. «Esto no termina aquí, Beatriz. Usted va a pagar por todo esto», dije, con la voz más fría de lo que yo imaginaba ser capaz. Beatriz sonrió, como si estuviera esperando esa respuesta. Pero entonces, antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la oficina se abrió. Era mi madre. Ella entró, aparentemente tranquila, pero la tensión en sus ojos era visible. Ella miró a Henry, y luego a mí, y fue como si toda la habitación se congelara. Ella sabía que el secreto había sido revelado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi madre, su voz teñida de preocupación, pero pude ver que estaba tratando de ocultar algo. No pude contenerme. La rabia estalló en palabras. «Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías todo sobre él, sobre lo que Enrique te hizo. Y nunca me advertiste. Me dejaste caer en su trampa, mamá. ¿Cómo pudiste?». Mi madre vaciló. Parecía perdida, como si las palabras que salían de mi boca la hubieran golpeado de lleno. Entonces, miró a Enrique, y con un suspiro profundo, habló. «Cometí un error, Helena. No sabía qué más hacer. No quería perderte también. Enrique siempre fue muy persuasivo. Cuando me involucré con él, estaba ciega, sin saber a dónde me llevaría todo esto. No sabía que te haría esto, nunca lo imaginé». Pero Enrique no dejó que mi madre terminara. La interrumpió con desprecio, como si sus palabras no significaran nada. «¿A eso le llamas error?», se burló Enrique. «No me hagas reír. Tu debilidad fue lo que me atrajo. Y tú, Elena, siempre supiste que estabas lidiando con alguien que no tiene límites. ¿Y ahora vienes con esta historia de error? No me tomes por tonto. Esto nunca fue sobre ti ni sobre tu madre. Fue sobre lo que puedo conquistar. Y tú, lamentablemente, eres parte de eso». Enrique esbozó una sonrisa cruel, y mi madre bajó la cabeza, derrotada. Era implacable, y sabía que, para él, la verdad ya no importaba más. Estaba furiosa, pero al mismo tiempo, un nuevo plan comenzaba a surgir en mi mente. Ahora, más que nunca,
Necesitaba desenmascararlo y hacer que pagara por todo lo que hizo. Más tarde, mientras procesaba todo aquello, Enrique fue hasta mi habitación y dijo: «Si me denuncias, hay algo que aún no sabes sobre tu madre, algo que ella ha estado tratando de ocultarte durante años». Sabía que, por más que quisiera destruir a Enrique en ese momento, esa amenaza podría ser la clave para finalmente entender la verdadera razón por la cual mi madre nunca me advirtió sobre él. La amenaza que había hecho no era solo un intento de control, tenía un peso real, algo que me hacía cuestionar todo lo que sabía sobre mi madre. Sabía que, para destruir a Enrique de una vez por todas, necesitaba entender lo que estaba insinuando, y ese descubrimiento podría ser la única carta que tenía contra él. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, mi madre se acercó, como si intentara reparar el daño que ella misma había causado. Estaba visiblemente afectada, con los ojos hinchados, y aún así, trató de hablar. «Elena, sé que estás enojada, pero hay algo que necesitas entender. Enrique no es un hombre cualquiera. Cuando entró en mi vida, yo estaba completamente vulnerable. Me involucré con él antes de que nacieras. Y lo que pasó después... Bueno, él hizo cosas para asegurarse de que yo nunca dijera nada. Tiene una manera de manipular a las personas, de mantener las cosas bajo su control, y lo hizo conmigo. No se trataba de amor, se trataba de poder. La miré con desconfianza. El dolor que sentía no era solo por Enrique, sino también por la mentira que mi madre me había contado durante toda mi vida. Crecí creyendo que siempre fue mi protectora, y ahora todo parecía una ilusión. ¿Y por qué nunca me lo contaste? ¿Mamá?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste dejarme en un matrimonio con este hombre, sabiendo quién era realmente? ¿Cómo pudiste dejarme caer en esta trampa? Mi madre bajó la mirada, incapaz de responderme directamente. Parecía perdida, y eso me hacía sentir aún más furiosa. Pero antes de que pudiera decir algo más, Enrique se levantó de la silla, interrumpiendo cualquier intento de explicación. «Basta ya», dijo Enrique, con una voz cortante y llena de desprecio. Se acercó a mí y me miró con esa arrogancia que siempre lo caracterizaba. «Estás actuando como si fueras una víctima, pero la verdad es que nunca entendiste nada. Nunca supiste lo fácil que fue manipularte, lo simple que fue hacerte enamorar de mí. ¿Y tu madre? Ella siempre lo supo, pero no tuvo el valor de decirte la verdad. ¿Crees que intentaba protegerte? Estaba intentando protegerse a sí misma. Estaba a punto de explotar. La rabia me desbordaba, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Si quería destruir a Enrique, tendría que ser más estratégica. Pero él, como siempre, no me daba descanso. Se estaba divirtiendo con todo esto. ¿Crees que soy un monstruo, Elena? Pues mira a tu madre. Ella sabía todo y no hizo nada. Siempre fue cómplice de todo lo que hice. Y ahora intenta hacerse la víctima, buscando tu simpatía. No te dejes engañar. Ella me deseaba tanto como tú me deseaste. Y ahora pretende ser una santa. Pero todos saben lo que pasó entre nosotros. Intenté que sus palabras no me afectaran, pero el dolor que causaban era profundo. Sentía como si estuviera escuchando a un hombre sin límites. Y cuanto más hablaba, más entendía que, detrás de su fachada de éxito y poder, era un manipulador, un ser sin escrúpulos. Mi madre parecía encogerse aún más, y antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Beatriz, con una sonrisa triunfante en el rostro. Sabía exactamente cómo sacar provecho de la situación. «Parece que llegué en el momento justo», dijo Beatriz, entrando en la sala como si fuera la dueña del lugar. No ocultaba la satisfacción en su mirada. «Enrique, Elena, tu madre, todos aquí. ¿Qué está pasando? Ya te lo advertí, ¿no es cierto? Elena, ¿de verdad crees que tienes control sobre todo esto?» Enrique miró a Beatriz con una expresión de aprobación. Era como si estuviera orgulloso de que ella finalmente mostrara su verdadera cara. «Siempre has sido buena para manipular la situación, Beatriz», respondió él, sonriendo. «Ahora veo que finalmente entendiste lo que quiero. Ya no tenemos que esconder nada, ¿verdad?» Beatriz me miró con un aire de desafío. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo intentaba tomar mi lugar. Estaba jugando el juego de Enrique, y estaba dispuesta a destruir todo lo que fuera necesario para asegurarse de quedarse con el poder. Se acercó a Enrique, tocó su mano de manera posesiva y dijo: «Siempre lo supe, Enrique. Sabía que Elena nunca sería suficiente para ti. Es solo una distracción, una pieza más en tu tablero, igual que su madre. Ahora es momento de ver quién se queda con todo lo que tenemos». Me sentí completamente expuesta, como si cada parte de mi vida hubiera sido volteada de cabeza. Pero algo en mí cambió. El dolor se estaba transformando en una fuerza que no sabía que tenía. La rabia alimentaba un deseo de venganza que estaba a punto de explotar.
Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ser más inteligente que ellos. Pero para lograrlo, debía profundizar aún más. Descubrir qué estaba ocultando Enrique. Y, lo más importante, qué secreto guardaba todavía mi madre. ¿Qué más había hecho él? ¿Y cómo podría usar eso en su contra? Estaba acostada en la cama, mirando el techo, con el peso de lo que había ocurrido en mi vida llenando cada célula de mi cuerpo. El teléfono sonó, y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se encogió. Era Lucas. Él había sido la última persona que me acompañó en este viaje, ayudándome a reunir todas las pruebas que finalmente llevarían a Enrique ante la justicia. Elena, la policía encontró más evidencias en su computadora, dijo él, su voz aún tensa pero con un toque de alivio. El caso está cerrado. Enrique pagará por todo. Esas palabras me golpearon como un choque eléctrico. Enrique finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El hombre que amaba, que me destruía, que había manipulado mi vida de tantas maneras estaba cayendo. Pero, de alguna manera, no sentía la satisfacción que imaginaba. Todo lo que sentía era un vacío inmenso. Sabía que la decisión de llevar el caso a la policía no había sido fácil para Lucas. Me había apoyado, pero su preocupación por mi salud mental era visible en cada palabra, en cada gesto. Sabía que, en el fondo, no quería destruir a mi propia familia, pero también sabía que necesitaba encontrar un camino hacia la justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían caído en las trampas de Enrique. El día del juicio, estaba allí, de pie en la sala del tribunal, viendo cómo todo sucedía. La acusación era clara: abuso emocional, manipulación financiera y una serie de otros crímenes que Enrique había cometido a lo largo de nuestra relación. El abogado defensor intentó argumentar, pero nada parecía marcar la diferencia. Las pruebas eran irrefutables. Enrique estaba perdido, y la mirada de desprecio en su rostro, mientras se veía acorralado por todos lados. Era lo único que quería ver. Beatriz, su aliada, había desaparecido. Ya no había más mensajes amenazantes ni promesas falsas. Se alejó en cuanto la presión aumentó. Sabía que estaba más involucrada de lo que imaginaba, pero la verdad era que Enrique siempre tuvo el control sobre ella también. Cuando el juez declaró la sentencia, sentí un alivio mezclado con una amarga sensación de derrota. Enrique fue condenado, y su vida se convirtió en ruinas. Lo perdió todo: el dinero, el poder y la admiración que siempre buscó. Pero para mí, lo que más dolía no era verlo pagar por lo que hizo. Lo que me consumía por dentro era la destrucción de mi propia familia, de la vida que pensaba que había construido. El dolor de ver a mi madre perderlo todo fue el golpe más doloroso. Intentó justificarse, intentó acercarse a mí, pero no sabía si podía mirarla de la misma manera. No me advirtió sobre Enrique, no me defendió cuando más la necesitaba. Formó parte del oscuro guión que intenté evitar. Estaba perdida en mi propio desespero. «Mamá, tú no entiendes», le dije durante una conversación, tratando de expresar cuánto estaba herida. «Me dejaste sola, y ahora, además de perder al hombre que amaba, también te perdí a ti. No sé si algún día podré volver a confiar en ti». Intentó abrazarme, pero me aparté. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta. El dolor, la rabia, todo se mezclaba. Quería entenderla, quería perdonarla, pero en ese momento parecía imposible. Pasaron meses, y la vida siguió su curso. El divorcio entre Enrique y yo se resolvió rápidamente. Ya no había nada que mantener. Me mudé a un apartamento pequeño, lo más sencillo posible, y comencé una nueva rutina. Sabía que aún estaba rota, pero sabía que necesitaba intentar empezar de nuevo. Necesitaba un espacio para sanar, un lugar donde no fuera constantemente recordada de todo lo que había perdido. Lucas fue mi mayor apoyo. Me ayudó a salir de la oscuridad, a reconectar con lo bueno que aún quedaba en mi vida. Fui a muchos terapeutas. Intenté cuidar de mí misma, algo que nunca había hecho antes. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, aunque el dolor nunca desapareciera por completo. Sabía que, por más que mi madre intentara redimirse, el perdón era algo que no podía forzarse. Estaba tratando, poco a poco, de darle una oportunidad para demostrarse de nuevo, pero cada día, el peso de la traición parecía aún mayor. No estaba segura de si podría perdonarla completamente, pero estaba dispuesta a intentarlo. Quizás con el tiempo, el dolor disminuiría. Quizás. Un día, ella me llamó. «Elena, sé que las cosas nunca volverán a ser como antes, pero ¿podrías darme una oportunidad? Te necesito en mi vida. Quiero intentar ser tu madre otra vez». Miré por la ventana, observando el movimiento de la calle, las personas pasando. El sonido del teléfono parecía lejano, pero, en el fondo, sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. El perdón sería mi propia liberación.
Y tal vez fuera hora de empezar a sanar, paso a paso. Sabía que no sería fácil, pero al menos ahora tenía el control. Yo estaba al mando de mi vida. Y, quién sabe, tal vez algún día pudiera mirar a mi madre sin resentimiento.